El libro que hoy les presentamos recoge un escalofriante testimonio sobre lo ocurrido en Auschwitz. Tiene además la particularidad de ser el único libro escrito dentro del propio campo. Auschwitz, última parada. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de 49 o más, el programa de Canal Diocesano en el que cada semana nos animamos a presentarles un buen libro, una historia que llevarse entre manos, que nos parece interesante, a veces por los autores, a veces por la historia en sí. Nos ayuda a ello un buen amigo, Antonio Rubio Muga. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Una vez más, yo creo que con un libro que hemos tocado aquí alguna vez, el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema del gueto de Varsovia, hemos hablado de él. Sí, te iba a decir, como tal Auschwitz, no tanto. Ha salido transversalmente, que está muy de moda esa palabra. Eso es. Bueno, de los datos así como muy llamativos que yo me he encontrado sobre este libro es esto que decía al comienzo, ¿no? Que conste, así lo he leído y está reconocido, porque claro, historias sobre Auschwitz hay muchas, testimonios también seguramente, pero historias como esta que recoge este libro, escritas dentro del campo, parece ser que esta es la única. Sí, creo que sí. De hecho, el título es Auschwitz, última parada, cómo sobreviví al horror, 1943-1945. El autor es Eddie de Wing, un médico neerlandés. Había nacido en el año 26 y falleció en 1987. Y cómo él es psiquiatra, psicoanalista de origen judío, y cómo sobrevivió al horror de Auschwitz. Es impresionante cómo se convierte el primero, que 4 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1949, va a publicar un artículo interesante, Confrontación con la muerte, porque va a ser el primero que va a estudiar el síndrome del campo de concentración, cómo eso afectó a la psicología de las personas. Entonces, lo que es el libro, como bien apuntas tú, es simplemente y llanamente y a la vez escalofriantemente un relato escrito desde dentro, contando el cautiverio de esos 2 años que él estuvo allí. Por tanto, lo que vamos a intentar no destripar mucho el libro, pero sí vamos a animar a leerlo porque merece la pena. Y él lo que va haciendo es una especie de relato biográfico, ¿no? Lo único que, bueno, pues cambiando un poco y poniendo nombres, digamos, el protagonista del libro, ¿no?, que es él, pero él lo que hace es construir como una ficción con nombres ficticios. Sí, el único nombre que crea ficticio es el de Hans, que es el personaje que en realidad principal. Es él, Eddie. Pero luego ya el de su novia, su futura esposa, Friedel, pues es real. Entonces, él era médico y junto con su esposa, con Friedel, se ofrecieron para trabajar de voluntarios, lo llama aquí en un campo de tránsito en los Países Bajos. Allí estuvieron hasta 1943, donde fueron deportados los dos a Auschwitz. Y allí pues estuvo unos meses, encontró lápiz y papel y se puso a escribir, y escribió y creó ese personaje de Hans para contar su historia. Entonces el libro es muy interesante. ¿Por qué? Porque es prácticamente es un diario de lo que él va viviendo allí, que está en un barracón, que se encuentra con Friedel, lo que va desgranando un día a día, y cuando lo vas leyendo es curioso porque la cantidad de situaciones que aparentemente parece que todo es igual, pero él por el hecho de ser médico vivió en ese campo. Bueno, nos situamos un poquito, si quieres, en el tiempo también. Estamos en la primavera de septiembre de 1943. Efectivamente, estamos ya pues prácticamente los 2 últimos años de la Segunda Guerra Mundial, donde pues podríamos decir que es cuando tiene su máximo auge aquellos campos de concentración. Auschwitz, como solemos de pensar que es un solo campo, y era un complejo de campos. Entonces, él cuando llega allí dice, ve una alambrada donde separa lo que hay fuera, esas montañas, del barracón. Y dice, muchas veces una persona se puede enfrentar a la muerte de muchas maneras. ¿Cómo se va a enfrentar él a la muerte? Pues no por una enfermedad, no se va a enfrentar a la muerte, dice, pues por el hambre, por el frío, como algunas veces ha pasado en la historia, por alimañas, sino al contrario, se va a enfrentar a la muerte que tiene uniforme, el uniforme de las SS. Y ahí empieza, él es deportado
van a ser trasladados y está 3 días en un vagón. Dice que no iba mucha gente en aquel vagón, simplemente 38 personas, para lo que son los vagones. Me permites un inciso, hace un par de años hubo en Madrid, en el canal de Isabel II, una exposición sobre Auschwitz. No sé si estuviste a verla. No, me quedé sin verla. Allí había un vagón donde llegaron a entrar 60, 70, 80 personas. Él, en su vagón, cuando uno le ve in situ, se hace la proporción, solamente iban 38 personas nada más, con lo cual dice, pero bueno, estuvieron 3 días sin comer absolutamente nada. Y llegan allí a Auschwitz, donde se encuentran aquel famoso cartel que tenemos ahí, donde nos dice que el trabajo libera, el trabajo libera. Allí permanece y al principio de todo les piden que tiren el equipaje. Hemos visto antes un momentito una fotografía. Quería preguntarte sobre esto, si es cierto esa escena tan de película, ¿no? Que quienes hayamos visto muchas películas que hay relacionadas con Auschwitz, ese momento de lo que es el inicio de cuando llegan a un campo de concentración, ese momento tan de película en el que se les despoja de todo, que él lo describe ahí en el libro, pero quería preguntarte, eso es así, real, ¿no? El momento en el que se les despoja de todos, él habla del asombro ese de ver a tanta gente desnuda en un momento determinado, incluso. Esa muerte que dice que ponían el uniforme de las SS, que te empujan, que te desnudan, que te golpean sin parar, donde llegas allí y te das cuenta de que esos cables de tensión de 3000 voltios, te das cuenta también de cómo ese cartel, tu mundo ha terminado. Te despojan de todo y dice que solamente le permitían llevar un cinturón y un pañuelo. Completamente los pelan, los quitan todo el vello que lleva y te das cuenta ahí de que realmente estás en Auschwitz. Te desnudan y dice que era un día de sol donde te asignan tu número, el suyo, era el 150822, que se le tatúan en el brazo, te desinfectan y te dan simplemente la ropa, que era muy curioso, dice, te dan una camisa, un pantalón burdo de lino y una chaqueta, un gorro y un par de sandalias o zapatos de madera. Dice, con toda la rapidez que se hacía aquello, nada era de tu talla. Esto de zapatos es muy curioso porque vamos a ver en un momento cómo incluso la selección de las personas se hace por llevar zapatillas o por llevar zapatos de madera. Y te das cuenta que el hambre, esa desnudez que tienes, el hambre ya va a ser una constante. La comida, hacían 3 calderos de potaje que te daban, luego vamos a ver lo que comían, y los recuentos completamente diarios a todas horas. Entonces, él, al ser médico, hubo un momento de confusión y fue a parar a la fila, los separaban por edades de las personas mayores, pero rápidamente piden un médico y se va al lado de los jóvenes, que aquello pues realmente le cambió la vida, porque fue a parar en ellos ya llaman un bloc 28, un barracón, donde se va a empezar a ocupar de los enfermos, donde él va a atender a esos pacientes que muchos de ellos pues no podían hacer nada y los tenían que hacer absolutamente de todo. Claro, hay que pensar que él relata también cómo el impacto de ver de una manera muy temprana, prácticamente desde el minuto 1, la muerte ya no solo reflejada en esos uniformes de los que tú hablabas, sino en cadáveres. La multitud de cadáveres que tú ves desde el primer momento, ¿no? Cuando hablábamos de comida, ellos habían calculado que la cantidad de calorías que los daban para el día eran unas 1500, una persona normal sin trabajar, tienen estipulado, en aquella época no sé si ahora habrá subido, unas 1600, y dice textualmente, al día te dan 1 litro de potaje y una ración de pan, luego 2 veces a la semana 40 gramos de margarina, 2 veces una cucharada de mermelada y 2 veces una rodaja de embutido de 40 gramos. Había calculado 1500 calorías, todo esto, con lo cual, sin tener que trabajar, allí va a haber trabajos forzados, entonces va a haber como una brigada, que lo va a llamar de cadáveres, donde se van a dedicar a recoger a personas que físicamente quedan tan extenuadas por el trabajo, que se fallecen y mueren. Y va contando en ese... Trabajos que son trabajos forzados. Sí, físicos, porque vamos a ver ahora, como un poquito más adelante, cómo eso, pues simplemente por llevar zapatos, pues tenía que ir a trabajar a hacer una carretera. Entonces va describiendo cómo es un día en la vida del Langer, del campo, yo lo llamo. Se levantaban a las 4:30 de la mañana, se levantaban, y había que estar 1 hora de cola para ir al servicio, se tenían que lavar la cara y se secaban con su propia camisa. Luego tenían que estar 2 horas sentados en las camas, que compartían esas literas que estamos cansados de ver en televisión, en las películas, pues ahí se sentaban ellos a esperar 2 horas a que limpiaran todo.
Dice, por lo menos estábamos tranquilos eso. Luego te daban el desayuno y empezabas a trabajar. Entonces, él, algunos momentos, como enfermero, pues tuvo alguna enfermedad, o cuando caías en cuarentena, que los llamaban los que tenían la suerte de poder sobrevivir a alguna enfermedad, pues pasaba en cuarentena. Y dice que cada día que estaba en cuarentena era un día ganado. ¿Por qué? Porque no gastabas energía. Entonces hubo un momento que se produjo un cambio en su vida. Aquellos que estaban como enfermeros, los que tenían zapatos, como decía, todos los que tienen zapatos a formar, y los llevaron a construir una carretera. Con esos zapatos, pues evidentemente, pues podían trabajar, y así estuvo trabajando durante 4 días, hasta que hubo un momento en que cayó completamente extenuado y cayó enfermo, y aquello fue también, pues le llevaron a otro bloc de eso, a descansar, y ahí pues poco a poco fue recuperando fuerzas. Todo esto estamos hablando de que él fue deportado en septiembre del 43 a ese campo de concentración de Auschwitz, junto con la que sería su futura esposa, Friedel. Te iba a preguntar por Friedel, en todo este proceso ya de inicio, como se está hablando, me imagino que la que iba a ser su futura esposa, pues es separada de él y llevada a vete tú a saber dónde, pero sin embargo hay un momento en el que él relata que consiguen verse. Sí, ella estaba en un campo al lado, entonces ella, como él era médico, aunque alguna vez trabajó en esta carretera o en otro tipo de trabajos, pues se ocupaba, estaba, por así decirlo, en lo que era el centro neurálgico del campo, que era el hospital de las SS. Desde Auschwitz, te decía al comienzo, que es un megacomplejo que tenía más de 30 campos de concentración. Normalmente el que vemos, que estamos viendo en la pantalla, es Auschwitz I. Entiendo que estamos hablando de unas extensiones enormes que se nos escapan. Simplemente había 250.000 personas trabajando allí, lo que es tremendo. Entonces él tuvo la suerte de estar relativamente cerca y como enfermero de poder visitar con cierta frecuencia a Friedel. Ella estaba puesta en un barracón donde hacían experimentos, sobre todo experimentos de tipo ginecológico con las mujeres, entonces de tipo de fertilidad y demás, auténticas aberraciones que algunas las cuentan, no entra mucho en detalle, gracias a Dios, de lo que sufrían ellas allí. Entonces, como él tenía que atender muchas veces a personas que estaban enfermas, pues con relativa frecuencia se podía ver con ella. También él cuenta en algún momento que, claro, evidentemente allí vivían miles de personas, durante mucho tiempo se creaba como un mundo paralelo, un mundo del extraperlo, que podríamos decir, que él no estaba muy de acuerdo con ello, pero todo era cambiable, la comida, por ropa, absolutamente todo. Entonces, gracias a esa situación que él tenía como médico o como enfermero ayudante de médicos, pues podía con relativamente frecuencia visitar a la que iba a ser su mujer. Bueno, a todo esto avanzamos un poquito en el tiempo y ya en el verano de 1944 los rusos están cerca de Auschwitz. Sí, estaban simplemente a 200 kilómetros ya de Auschwitz. Es importante el gueto de Varsovia, una guerra que se creó allí, donde pues murieron 20.000 alemanes, y fue una de las maneras, podríamos decir, de esa guerra que ellos llaman una guerra de guerrillas, podríamos hoy en día con las palabras actuales, donde pues eso que llevó a que Varsovia fuera completamente destruida por parte de los alemanes. Entonces los rusos se acercaban ya al campo de concentración, los alemanes sufrían esas hostilidades en Varsovia, muy cerquita de Auschwitz. Aquí hemos hablado de los niños de Irene, uno de los libros que cuenta cómo Irene pues pudo salvar a muchos niños en Cracovia, muy cerquita también, y poco a poco cómo los alemanes iban perdiendo esa guerra, la guerra popular, se me olvidaba el nombre antes, claro. Que fue la Quizá que esta situación de debilidad en la que entran los alemanes es la que explica algunas, aunque no fuesen muchos, algunos intentos de escapada de Auschwitz. Y él lo logró. Hubo un momento que ya cuando estaban cerca pues los rusos, el fin de la guerra que ellos intuían, se escapó con un español, también curioso, un Alfonso, un español, y se escaparon a un pueblo muy cercano, y se metieron allí en una casa medio en ruina. Aquella casa Alfonso la llamaría No Pasarán, con reminiscencia tal vez de la Guerra Civil Española. Y entonces, claro, ¿cuál era el problema que tenían ellos en esa casa? Que no tenían comida, y no les quedó otra que coger un camión y volver a las cantinas que tenían las SS en el campo de concentración, una vez que los alemanes lo habían abandonado.
allí cogían comida y muy cerquita, como decíamos, dentro de ese megacomplejo estaba Birkenau. Allí asistieron, fueron también a buscar comida y eso es terrible cuando cuentan la cantidad de mujeres abandonadas, medio muertas, que se habían quedado en Birkenau. Ellos, los alemanes, antes de abandonar los campos, habían destruido todos los hornos crematorios. Eso también es muy curioso porque si algún día tienes la posibilidad de visitar, por ejemplo, Auschwitz, pues hay ciertas cosas que no se ven. Los típicos barracones de madera que vemos, pues fueron destruidos, los hornos, la mayoría también fueron destruidos, para que no quedara constancia, por lo menos visual, para la posteridad. Entonces, el 12 de diciembre del 44 comenzó esa demolición de la mayoría de los hornos crematorios y los alemanes habían huido. Eso permitió pues, que ellos poco a poco pues, fueran rehaciendo, vamos a decir, su vida. Él se enroló con el Ejército Rojo y estuvo combatiendo desde esa liberación durante unos meses en varios frentes antes de volver otra vez a su país, a Holanda otra vez. Claro, lógicamente, si nos ponemos ya pues, a hablar de lo que es el autor y su relación con todo este proceso, es fácil de comprender que un proceso y una historia como esta marca a cualquiera, ¿no? Sí. Y esto va a marcar pues, prácticamente toda la vida, en este caso, de nuestro personaje, ¿no? de Eddie. Él había nacido en el año 1916, en plena Primera Guerra Mundial, en La Haya, y era de origen judío. Entonces él pudo estudiar en la universidad, pero cuando los alemanes acceden al poder y comienza la guerra, piden a Holanda que expulse de sus universidades a todos los judíos. Y él fue, las casualidades de la vida, el último judío en graduarse en medicina en la Universidad de Leiden. Entonces la guerra, cuando comienza la guerra, él se ofrece como voluntario para trabajar en esos campos intermedios en los Países Bajos, y es allí donde conoce a su futura, una enfermera, su futura esposa, Friedel, y son deportados, hemos dicho, luego en septiembre del 43, son llevados hacia Auschwitz. Al principio fueron arrestados en el mes de febrero, antes de septiembre, pero lograron liberarse, pocos lo lograban, ellos lo lograban, pero la segunda vez ya fueron llevados. Entonces, el 14 de septiembre del año 43 es cuando llegaron a Auschwitz. Y como decíamos, ¿qué pretende el libro? El libro, él lo dice muy claro, pretende contar sus experiencias en aquel lugar. Dice, y lo que apuntábamos desde el principio, la gran novedad, podríamos decir, del libro, o la gran valía, es que fue un libro escrito dentro del propio campo de concentración. Me parece interesante, no sé si cuenta él el cómo de esto, porque a mí me parece realmente, sí, lo original de este libro es eso, pero no sé si él confiesa, entre comillas, cómo lo hizo, ¿no? En una circunstancia que todos pues, nos atrevemos a imaginar terribles, hemos descrito algunas cosas de lo que era la vida allí. ¿Cómo llegó a conseguir pues escribir, me imagino que unas pequeñas notas con las que luego él recopilaría y haría lo que es el libro como tal, ¿no? de la historia? ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver, él no pone cómo lo hizo, pero evidentemente pensamos que trabajaba como enfermero o como médico, tenía acceso a informes, con lo cual el papel y el bolígrafo, o el lapicero en aquella época, pues era algo habitual. Es curioso cómo, más que notas, prácticamente redactó el libro tal como nos ha llegado, porque poco tiempo después ya el libro salió a la luz, tal como él había puesto. Cuenta ahí también cómo habla de las famosas marchas de la muerte, como una vez que se quedaron los alemanes, abandonan el campo de concentración, una vez que ya avanza y prácticamente se cierra la Segunda Guerra Mundial, pues aquellas personas se quedan sin nada, muchos de ellos enfermos, como decíamos que en Birkenau se encontró con cantidad de mujeres allí, como las personas tienen que huir, allí no había comida, y empiezan esas marchas donde muchos no sobreviven. Auschwitz fue liberado en enero del año 45. Es que pensar que estamos en pleno invierno. En pleno invierno en Polonia, no estamos hablando de un invierno de aquí, un invierno en Polonia con la camisa esa que ellos tenían y lo poco que pudieron conseguir, con lo cual aquella situación, no solamente ya de hambre, sino situación de frío, era tremenda. Entonces los que pudieron lo llamaban la marcha de la muerte, porque muchos iban quedando por el camino buscando ese lugar. Él tuvo la suerte, después de haber combatido con esas tropas rojas, que él llama, con los rusos, de regresar otra vez a su Holanda. El 24 de julio del año 45 regresa para reunirse allí con Friedel, que gracias a Dios sobrevivió también, y allí se juntan y reanudan una vida, él dice, con valentía, una vida normal, se casan, tienen su familia, y él en el año 49 publica, decíamos que fue el primero que estudió las repercusiones psicológicas de lo que son los campos de concentración de las personas, publica un estudio, Confrontación con la muerte.
Rehacen su vida, en el año 57 se separan. Se separa de Friedel, y hay un momento en que ya no se vuelve a contraer matrimonio con una persona no judía. Y esto es muy importante, porque eso que va a llevar a ser repudiado por la comunidad judía. Entonces, él en Ámsterdam va a vivir los últimos años y muere el día 27 de septiembre del año 1987, cuando tenía 71 años. Y él termina diciendo que había mostrado en este libro cómo algunas personas en medio de esas situaciones tan complicadas son capaces de ayudarse y amarse en medio de situaciones tan adversas como él le tocó vivir en ese momento. En fin, pues hasta aquí, Antonio, si te parece. Realmente es increíble, sobre todo la historia de supervivencia, sí, ¿no? de Eddie. En fin, animamos a cuantos nos veis, ¿no? Seguramente habéis leído muchas historias relacionadas con Auschwitz. Nosotros hoy, esta semana, os proponemos esta. Vamos a cerrar nuestro 49 más de hoy con un texto que escoge Antonio de este libro, Auschwitz, última parada. Prácticamente es al final del libro. Hemos hablado de que Auschwitz era mucho más que ese solo campo, que era un complejo, y habla de la descripción de Birkenau, que es al final. Ahora estaba arriba, por encima de todos los árboles y por encima de todas las casas de los alrededores. Era como si oliera la primavera en el viento suave que le roza la cabeza. El campo no estaba lejos. Desde aquí podía ver cómo se había roto pedazos el muro blanco. Volvía a experimentar la sensación de un triunfador al estar tan alto y ver el campo del que nunca había podido escapar. Un poco más a la izquierda se divisaba Birkenau. Era grande, incluso visto desde aquí, donde el muro entero estaba a sus pies, donde su mirada parecía poder llegar infinitamente lejos. Birkenau parecía grande. Había sido también grande. Se había realizado un trabajo de demoníaca grandeza. En este lugar habían sido asesinadas más personas que en cualquier otro lugar del mundo. Aquí había dominado un sistema de exterminio de una perfección sin parangón, aunque tampoco había sido completo. De lo contrario, él ahora no podría haber estado aquí, ni tampoco estaría yo vivo. ¿Por qué vivía? ¿Qué le daba el derecho a vivir? ¿En qué era él mejor que todos esos millones que habían perecido? Le parecía de una insondable maldad no haber compartido el destino de todos esos otros, pero pensó en las palabras de la muchacha en No pasarán. Debo seguir viviendo para contarlo, para contárselo a todo el mundo, para convencer a las personas de que todo esto ha sido verdad.